tardes, queridas hermanas de Río Ceballos. Realmente es un gusto poder saludarles y, y poder compartir con ustedes en este momento la palabra de Dios y en este precioso día. Aquí tenemos solcito, por lo mismo entra un poquito el reflejo por la ventana y quizás esto puede ser un poco molesto, ojalá no. Y bueno, agradecida al Señor por poder estar en este momento con ustedes y poder compartir lo que el Señor puso en mi corazón. Bueno, contarles, como ustedes saben, que mi cordobés, si en algún momento tuve algo, ya en estos 9 años que vengo de tiempo viviendo aquí en Chile, se me ha ido bastante. Por momentos trato de practicarlo y recordarlo, pero realmente soy una persona que mimetizo mucho en el lugar donde estoy viviendo. Cuando estuve en Monte, pasaba que hablaba igual que todos los idiomas que escuchaba. Hablaba dominicano, hablaba mexicano y bueno, y así soy. Y aquí el compartir con las personas, estar tan metida en lo que es el ministerio, necesariamente sin quererlo, mi lenguaje ha cambiado, mi idioma, mis modismos, mis palabras, aún muchas cosas. Pero hay una realidad que el Señor sabe y es que mi país, mis orígenes están en lo profundo de mi corazón. Realmente cada día estoy pendiente de las noticias que escucho de allá, en mis oraciones, mi corazón se duele o se alegra según las noticias que recibo. Tengo cable aquí, televisión por cable, entonces escucho programas de Argentina, noticieros, como para poder recordar el tonito. Entonces, sin duda, el corazón de uno siempre extraña y siempre está allí, está allá, más este año que no hemos podido tener contacto con los viejitos y ha sido un tiempo especial. Y sin duda ha sido un año muy especial. Por lo mismo el tema que hoy quiero darles para animarles. Hemos pasado tiempos difíciles, pero también hemos podido ver la mano del Señor y yo creo que cada una de nosotras podemos decir lo mismo. Entonces agradecida por este medio poder estar con ustedes de alguna manera virtual, como se dice. Bueno, y contarles que les tengo en mi corazón, que estoy al tanto de muchos motivos de oración de ustedes. Mi mamita me cuenta, mi mami, mi mamuni, como le digo siempre, siempre me está contando motivos de oración de las necesidades allá y los llevamos en nuestras oraciones, agradecidos por el amor, las oraciones y las diferentes ayudas prácticas que muchas veces han sido parte de nuestra vida. Estamos pasando un tiempo especial. Por un tiempo, hace un par de meses volvimos a tener cultos presenciales, pero a la vez hace un par de semanas cortamos los cultos presenciales porque los casos aumentaron en nuestra región de la Araucanía, estamos al sur del país, y por lo mismo tuvimos que volver a hacer cultos virtuales. Y todas estas idas y venidas han desanimado a muchos hermanos, algunos se han bajoneado, pero seguimos confiando en el Señor y pidiéndole su guía y dirección para poder ser de bendición aún en estos tiempos. Y ha sido mucho estar animándoles con la palabra cada día, teniendo cadena de oración con las hermanas y animándonos unas a otras. El Señor primeramente ha trabajado mucho en mi vida, nos ha dado más tiempo para poder inspeccionar, para poder mirar hacia adentro, y ha sido un tiempo también de poder compartir diferente, porque si bien actividades ha habido virtuales, ha habido más tiempo presencial de estar con la familia, digamos, más tiempo físico con la familia. Entonces hemos podido compartir más con mi esposo, de otra manera, con mis niños. Yo agradezco a Dios en un sentido porque si bien no ha sido fácil que ellos tuvieran todo un año en la casa, a la vez agradezco porque fue un año de tenerles con nosotros, de compartir con sus vidas, de poder profundizar, de poder compartir con ellos, de poder hablar, de poder jugar,
de poder simplemente tenerles un año para nosotros, y es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios que, claro, tiene su costo, porque es difícil por ahí ha sido difícil ponerlo a hacer tareas, llevarles el tiempo aquí, pero ha sido una oportunidad de poder compartir con ellos y poder trabajar en su vida espiritual, ya que el sistema no los tuvo este año, sino que estuvieron en nuestras manos y pudimos trabajar en su vida en ese sentido. Ya, con esta introducción, quizá me extendí un poquito, pero saludarles porque no siempre estoy hablando con ustedes. Vamos a orar y darle gracias al Señor para poder comenzar el tema que el Señor puso en mi corazón. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este tiempo maravilloso que me das junto a mis queridas mujeres, hermanas allá en Río Ceballos, la iglesia donde conocí a Cristo, donde crecí, y pedirte, Señor, que esta palabra que me das pueda hablar a cada una de nuestros corazones y llegar conforme a la necesidad de cada uno, y sabemos que así va a ser. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, y el tema que creo que ya están al tanto de que vamos a ver, es la presencia de Dios garantizadas en los momentos oscuros de nuestra vida. Y realmente este año hemos pasado por momentos oscuros, ¿verdad? Y quizás ahora estás pasando por momentos oscuros. Y para eso vamos a ir a Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 17 al 22. Y vamos allí a ver un pasaje sobre el pueblo de Israel. Toda la enseñanza que se dejaron al pueblo de Israel se nos dejó para nosotras también, ¿verdad? Y en esta situación el pueblo de Israel había salido de estar en Egipto. Había vivido los maravillosos milagros por mano de Moisés, que Dios hizo por mano de Moisés, la plaga de sangre, plaga de piojos, de ranas y las diferentes plagas con la cual Dios sacó con poder al pueblo de Israel de Egipto, ¿cierto? El pueblo sale, Faraón se los deja ya ir porque ya tenían a todo Israel destruido con las plagas. La última plaga fue la muerte de los primogénitos, y allí ya Faraón los echa prácticamente de la tierra de Egipto, y así el pueblo logra la libertad y sale con su líder Moisés por delante, ¿verdad? Y leemos allí el versículo 13, capítulo 13, versículo 17 al versículo 17, el versículo 22, y dice así: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Y presten atención a esto, dice: luego que el Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. ¿Por qué no los llevó por ese camino? Porque sabía, dice, cómo eran ellos, porque dice, para que no vean, dijo Dios, para que no vea el pueblo a los filisteos y se arrepientan cuando vean la guerra y quieran volver a Egipto. Y a mí me llama mucho la atención, y vamos a ver el primer principio que el Señor nos deja. Ellos ahora se iban a enfrentar a una situación muy difícil, ¿cierto? La travesía final, de huir en medio del mar con un ejército de egipcios que iban a salir tras ellos. Era una situación tremenda, y el Señor sabía que esto iba a suceder. Él sabía todo lo que iban a tener que pasar. Él mismo es el que promete que su presencia iría con ellos. Pero podemos ver aquí que dice que Dios no los llevó por la tierra de los filisteos, ¿sí? Porque sabían que ellos se iban a arrepentir y que iban a querer volver a Egipto. Y queridas, Él nos conoce. Él te conoce a ti, conoce tus circunstancias. Y esto nos muestra que nos conoce. Y Él sabe por qué permite en nuestra vida las diferentes situaciones que pasan. Y Él nos guía tiernamente por el camino que Él quiere llevarnos. ¿Por qué? Porque necesitamos ir por ese camino por nuestro bien. Entonces, ¿cierto? Cuando te preguntes por qué te lleva por el camino por donde vas, ¿te has preguntado alguna vez? ¿Por qué me lleva por este camino? ¿Por qué no por otro?
es porque Él sabe lo que necesitamos. Él sabe por qué te lleva por ese camino del sufrimiento, del dolor, y no eligió otro camino para ti. Te conoce a ti, conoce las circunstancias, también sabe lo que está formando en tu vida. Y ese es el proceso que Él eligió que vivas. Pero Él sabe todas las cosas, ¿verdad? Y seguimos leyendo allí, porque ese dice la columna de nube y de fuego. Entonces leemos allí ahora el 18 al 22. Y preste mucha atención a la lectura. Dice: mas hizo Dios que el pueblo rodase por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Y tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca se apartó. Y podemos ver la protección del Señor, ¿cierto? Porque, como le decía, Él sabía que tras de ellos iban a salir los egipcios. Dios ya conocía la situación. Pero Él no los dejó solo. Él le dijo: mi presencia va a ir con ustedes. Va a ir con una columna, como una columna de nube para guiarlos en la noche, y como una columna de fuego para alumbrarles en el día. Y dice: nunca se apartó delante del pueblo la columna. Nunca. ¿Qué es la palabra nunca? Nunca. Nunca se apartó su presencia. Y su palabra está llena de situaciones que ahora no me alcanzaría el tiempo para ver cómo Dios desafía a su pueblo a situaciones tremendas, tremendas. Si te pones a leer todo el Antiguo Testamento, son historias tremendas, sobrenaturales, donde en cada una de ellas iba la presencia garantizada de Dios. Él les decía: yo los voy a dirigir, yo los voy a ayudar. Dios obraba poderosamente a través de ellos. Y ese mismo Dios de este pueblo es el mismo Dios que guía nuestras vidas en medio de las situaciones más oscuras que podamos vivir. Él nos guiará tiernamente. Allí en el capítulo 14, ahora nos vamos a ir, ¿cierto?, a leer aquí en el capítulo 14, y vamos a leer del 1 al 16. Entonces, leemos allí. Y vamos a ver que en medio de la noche oscura, ya que van a tener que vivir los israelitas, y de los amenazantes peligros que podamos estar viviendo, el Señor lo hará todo. Él va a dirigir todo. Solo debo seguir sus instrucciones. ¿Y dónde están sus instrucciones, queridas hermanas? Están en su palabra, aquí. Todas las instrucciones. No hay nada que necesitemos que no esté en su palabra. Aquí están todas las instrucciones para este camino. Él nos va a dirigir en esta noche oscura. Israel ahora, como vemos en este capítulo, va a enfrentar el escapar de los egipcios que vendrían detrás y tener que cruzar el Mar Rojo y avanzar. Y vamos a ver allí, leemos allí desde el versículo 1 al 3, primeramente dice así: bueno, los israelitas cruzan el Mar Rojo. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. El Señor, como les decía, les da todas las instrucciones de una manera bien clara. Fíjense, les dice lo que tenían que hacer. Les dice: den la vuelta, acampen delante de Pi-Hahirot, delante de él acamparéis junto al mar. Y él les explica, ¿cierto? Porque Faraón va a decir: ustedes, porque él ya sabía lo que iba a decir Faraón, ustedes están encerrados, en la tierra, en el desierto los ha encerrado. Él sabiendo lo que Faraón iba a pensar. Y les dice: sigan mis instrucciones.
porque él sabía qué pasaba, qué iba a pasar, él conocía al faraón, lo que iba a pensar el faraón. Y no sé cuál es la situación que tú estás o que vos estás en medio de la noche oscura. Si te sientes amenazada por peligros o te sientes atrapada en el pozo de la angustia, de la depresión que en este tiempo tanto nos está azotando, del estrés, del cansancio, pero debes creerle a Dios cual sea tu situación. Debes creer que Él te da la salida y que todas las instrucciones que necesitas, todas están en su palabra, querido. Todas. Debes creerle a Dios. Muchas veces no le creemos a Dios, y lo digo empezando por mí. El Señor lo sabe todo. Lo único sabio que podemos hacer y debemos hacer es simplemente seguir sus instrucciones y doblegar nuestro orgullo, nuestra incredulidad. Yo creo que ese es el principal problema. Nosotras no queremos doblegar nuestro orgullo, nuestra incredulidad. Nuestro orgullo a someternos a las instrucciones de Dios, a buscarle, a decir, no, yo no puedo, tú lo tienes que hacer. No queremos eso. Nuestra carne se niega. Y la incredulidad, no le creemos al Señor, no le creemos a su palabra. Y el Señor está allí esperando bendecirnos, ¿verdad? Que llevemos una vida gozosa en medio de las pruebas. Qué diferente sería, ¿cierto? Si nuestras vidas, si pudiéramos creerle. No hay problema que Él no pueda llevar. No hay sufrimiento que Él no haya pasado. Todos los que Él tuvo cuando estuvo en la tierra. El versículo 3, allí, eso lo leímos. Versículo 3 al 8, vamos a leer allí que Él controla todas las situaciones y aún cualquier corazón. Y algo que debe darnos tranquilidad, queridas hermanas, es que el Señor controla las autoridades, Él controla los gobiernos, Él controló a Faraón, y muchas veces en su palabra podemos ver que Él controlaba el corazón de reyes paganos para que hicieran su voluntad, y esto sigue siendo hoy. ¿Verdad que nos dan miedo las amenazas que tenemos de las autoridades? Vemos que las autoridades en el mundo, los gobiernos, los presidentes no se manejan conforme a la ley de Dios. Vemos corrupción, nos da miedo, nos da temor, sus decisiones tan erradas, tan muchas veces, no sé cómo nombrarlo, pero ellos no dejan las leyes que se quieren poner para regir a nuestro pueblo, a nuestros niños. Hay tanto para hablar de esto. Aquí ahora está el tema de la nueva Constitución, no sé si lo han escuchado, y el hecho de que se va a empezar a dictar el año que viene la nueva Constitución, y el temor por las autoridades, por quienes van a dictar esas leyes que tienen sus principios totalmente corruptos, su moral que no existe. Bueno, pero el Señor sigue gobernando, Él sigue haciendo la obra. Él saca a su pueblo con mano poderosa. Él protege a su pueblo como lo hizo aquí del faraón con su mano poderosa. Él es el mismo Dios. Dice allí el versículo 3 al 8, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Faraón y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón del Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Quién endureció? ¿Quién manejaba el corazón de Faraón? Dios. Pero ¿cómo sacó a su pueblo? Él con mano poderosa. Estas preciosas historias no fueron dejadas para que le enseñemos a los niños en la escuela dominical, sino que fueron enseñadas para nosotros, para nuestra vida. Y continuamos leyendo Éxodo, allí donde estamos, en el capítulo 14,
pero leemos allí el versículo 9 al 12, y dice así: Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carro de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y fueron a Moisés, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y ya el pueblo se estaba quejando. Podemos ver que aún así, con la asegurada presencia de Dios, al verse alcanzados por el peligro, por los egipcios que los estaban siguiendo, tenemos que ver que ellos estaban acampados, ¿cierto?, junto al mar, y deberían levantar el campamento y marchar pronto de allí. Y claro, esta situación, obviamente ellos se llenaron de miedo. Era muy lógico, humanamente era lógico, porque entonces ellos, ahí vamos a ver por qué. Entonces comenzaron las quejas. Se llenaron de miedo y comenzaron las quejas. ¿Y por qué comenzaron las quejas? Y allí comenzaron a reclamar con Moisés, su líder. Y son tan molestas, ¿verdad?, las quejas, el desaliento, se llenaron de temor, porque se enfocaron en los peligros y no en el poder de Dios. Y esto va a pasar cada vez que nosotros nos enfocamos en el peligro, en el problema, en la enfermedad, en la angustia. Vamos a desviar nuestra vista. Y cuando desviamos nuestra vista del poder de Dios y la enfocamos en nuestros problemas, en las angustias, ¿qué pasa? Nos llenamos de miedo, de temor, y comienzan el desaliento, las quejas. Yo estoy segura que cada uno aquí podemos contar una experiencia en la que nos enfocamos, ¿cierto?, en el peligro, en lo difícil que estamos viviendo en lugar de Dios. Y también podemos contar otra experiencia en donde nos enfocamos en el poder de Dios y no en el problema. Y sin duda los resultados son muy distintos, ¿verdad? Y Moisés allí lo podemos ver en el versículo 13 al 14. Vamos a ver cómo él anima al pueblo, ¿cierto? Qué gran líder Moisés, qué paciencia que tuvo con su pueblo, cómo Dios lo fortaleció y lo preparó para esto, ¿cierto? Y dice así el versículo 13 y 14: Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué maravilloso, qué maravillosas palabras las de Moisés. Les dice, apropiense de esas promesas. Les dice, estad firmes, quietos, tranquilos. Vean que hoy vean el poder de Dios, vean cómo les va a dar la salida, vean la salvación de Jehová hoy. Él peleará por ustedes. Y hermanas, mujeres, esta palabra es para nosotras también hoy, para cualquier situación, desde la más pequeña hasta la más grande. Cada una tiene diferentes pruebas, algunas más visibles, otras muy internas, otras que nadie conoce, pero que para nosotras son grandes. Todas las tenemos, y todas tenemos nuestra lucha, nuestras debilidades, nuestras cosas que nos cuestan, porque por eso estamos en este cuerpo de carne, porque no somos perfectas, porque batallamos con nuestra carne, y dice, con nuestras debilidades, con el pecado. Y dice aquí, estad firmes, ved la salvación, Jehová peleará por ti. En esa angustia, en esa batalla, en ese como callejón sin salida que tú te sientes, Él peleará por ti. Y le anima Moisés al pueblo a apropiarse de la promesa.
Yo le puedo asegurar, queridas, que este año, yo tengo muchos años de creyente y ustedes lo saben, ustedes me conocen, ustedes me vieron desde chiquitita. Jamás, jamás como este año yo me he apoyado en esta palabra, jamás. Muchas veces decía no tener tiempo para ponerme con este libro y hoy en día necesito ese tiempo y cuánto le agradezco a Dios que me haya sentado un buen rato con la palabra de Dios cada mañana. Y que realmente haya experimentado en carne propia lo que es realmente creerle a las promesas de Dios que me dice que está conmigo, que no me va a dejar, y las múltiples palabras que aquí en este libro hay, creerle a Dios en el momento de la dificultad, y es maravilloso. Y de todos estos años puedo decir que recién este año he vivido todas esas cosas, de tantos años de creyente. ¿Cuánto nos cuesta, queridas, madurar y creerle a Dios? Muchas veces. El Señor ha ahondado en mi vida y me ha mostrado sus promesas en los momentos difíciles. Y yo creo que con cada una de ustedes seguramente ha hecho lo mismo. Entonces, dice allí el versículo 15. Lo leemos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ya era el momento de pararse y de andar. Ya no era el momento de clamar. Y cuando Él marque el camino, queridas, marchemos, caminemos. Hay momentos de estar quietos y orar. Y hay otros momentos de actuar. Y Él nos va a ir guiando. Muchas veces nos es más fácil quedarnos orando, quietos en donde estamos, que actuar, ¿cierto? Y Él nos va a mandar cuando claramente actuar. Él nos va a guiar. Y el versículo 16, ahí podemos leer que dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo en tres, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Esto se le dice a Moisés, esta indicación de Dios a Moisés, y le dice, ya, llegó el momento, Moisés, toma tu vara, alza tu vara y extiende tu mano y divide el mar. Y qué precioso, ¿no? Y vamos a ver el poder de Dios y Dios va a ser glorificado. Y Él se deleita utilizando a sus hijos en su obra. Podemos ver, Él podía hacerlo todo, ¿cierto? Podría haber Dios hecho por su cuenta abrir el mar. Pero utilizó a Moisés, utilizó a su siervo. Y Él se deleita en dar participación al hombre y a sus hijos siempre. Por eso cada cosa que hagas por el Señor, piensa que Él no nos necesita y lo podría hacer solo, pero Él te quiere usar. Deleítate haciendo lo que el Señor te pida que hagas en su obra. Y el versículo 17 al 18 dice lo siguiente. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército con sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y su gente de a caballo. Cuando es Él el que actúa en nosotros, Él se va a glorificar en la situación, al igual que aquí. Cuando dejemos que Él sea, ¿cierto?, el que cambie a mi esposo, el que a mis hijos, que cambie mi propia dureza de corazón en alguna área. Todos tenemos allí los pecados preferidos, como dice mi esposo, área en donde no dejamos al Señor que obre, que su Espíritu Santo nos transforme. Cuando dejemos que Él lo haga, que Él maneje el conflicto, que Él maneje la situación difícil, que sea Él quien maneje el dolor que hay en mi corazón, la enfermedad. Y en tu corazón, piénsalo, cuando sea Él quien maneje todas estas cosas, Él va a ser glorificado, al igual que lo fue glorificado aquí nuestro Señor en como dice estos pasajes. Y allí el 19 al 20, vamos a leer versículo 19 al 20, dice así. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, ¿ya? El ángel que iba delante se puso detrás de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos también se apartó y se puso a sus espaldas, dice la palabra. ¿Por qué? Porque dice el versículo 20 que iba entre el campamento de los egipcios y el de Israel.
Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. Y este pasaje es maravilloso. Dice que Dios se puso ahí entre ellos, entre los dos pueblos, y era tinieblas para uno y luz para los, y protegiendo a su pueblo, luz para su pueblo. Y en medio de situaciones tan atemorizantes de ser perseguidos por los egipcios y en una situación tan desgastante, piensen que dice aquí que tuvieron toda una noche. Eso dice su palabra en los pasajes que hemos leído. Era una situación desgastante. Dice allí toda aquella noche, toda la noche huyendo de los egipcios, pero protegidos por Dios mismo que iba entre ellos y los egipcios. ¿Te sientes cansada? Podrás identificarte con este pasaje. Quizás hay una situación que te ha agotado, que ya no encuentras salida, que ya no das más. Piensa en ellos toda una noche. Además de sin dormir en esa tensión constante de que los egipcios estaban detrás, con sus carros armados, con sus totalmente mucho más superiores que ellos. Ellos iban con sus niños de a pie, los egipcios armados con carros, con caballos. Nunca lo hubieran logrado sin la ayuda de Dios. Nunca lo hubieran logrado si Él no hubiera estado entre ellos. Jamás se iban a encontrar solo porque Dios estaba en el medio de ellos. ¿Podemos ver la protección del Señor? Jamás se tocaron esa noche solos. Si Dios no hubiera estado ahí, otra sería la historia. Así va a ser con tu vida y con la mía. Él siempre va a estar en medio de lo que nos atemoriza y de nosotros, guardándonos. Y el versículo 21 al 31, vamos a ver que se produce el milagro de Dios, finalmente de la división de las aguas. Y dice así, 21 al 31. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Y prestemos atención, dice, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios de la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Jehová, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Interesante, huyamos porque, ¿quién dijeron? Ellos pudieron ver que Dios peleaba por ellos. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés tendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco. Presten atención, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Este pasaje es maravilloso. Se produce el milagro de Dios de la división de las aguas. Un milagro tan magnífico, tan tremendo. Podemos ver el detalle de nuestro Dios, como siempre, preocupado aún en los mínimos detalles. Por ejemplo, ellos pasaron en seco. Ellos no tuvieron que embarrarse sus pies. No solo pudieron cruzar, que ya hubiera sido maravilloso cruzar, salvarse los egipcios, sino que pasaron en seco. Él pensó en los abuelitos, pensó en los niños, pensó en sus pies que debían andar. Y su amor hace que está ocupado en los detalles, que tú puedas ver eso. Los detalles de Dios en tu vida, que van a estar allí en medio de las dificultades. Y cuántas veces lo hemos visto en las pruebas, obrar en los mínimos detalles. Él muestra su amor para con todas, no hace excepciones. Es el mismo Dios el que tenemos todas.
Y desde el versículo 24 en adelante se comienza a ver recién la derrota de los egipcios. Allí sí se pueden ver. Y luego de toda una noche de estar bajo esa situación, podría haberlo hecho en el instante el Señor, ¿cierto? Si Él hubiera querido. ¿Cierto? No podría, quizás, ¿por qué podría haber hecho que los egipcios en un instante eliminarlos a todos? ¿Por qué tenían que pasar por toda una noche, verdad? Pero debieron pasar tiempo de mucha presión. Su pueblo pasó tiempo de mucha presión, de una difícil situación. Toda la noche, pero siempre con la clara presencia de Dios, acompañando. Y muchas veces podemos decir por qué algo se extiende tanto, por qué el Señor no lo hace diferente, por qué, pero Él tiene sus propósitos. Y jamás nos va a dejar solos, debemos creerlo, siempre su presencia va a estar allí. Y llega el momento justo, el momento que el Señor decide librarlo, el momento que decide obrar el milagro. El Señor nos librará de la prueba. Yo no sé cuántos años llevas en tu prueba, pero Él te va a librar. En la prueba que Él nos haya puesto, en el momento preciso, Él te va a librar, ni antes ni después. Pero mientras esa prueba dure, su presencia va a estar contigo. Su presencia no te va a dejar, Él te va a sostener, Él te va a ayudar a pasar la prueba. Él te va a ayudar en esa noche oscura. Pero debes creerle. Y si no puedes creerle, pídele a Él creerle. Pídele a Él que haga que tú puedas verle, puedas creerle, puedas sentirle, que puedas creer a su palabra, que puedas creer que Él está ahí. Y ya terminando con esta porción, con este tema, quizás se me extendió un poquito bastante, pero que ha sido un tema que me ha sostenido este año, el poder ser más consciente de la presencia de Dios en mi vida, el hacer una fe más viva, no una fe de por años leíamos su palabra, pero desde chica leo su palabra, pero nunca, no sé cuántas veces esa palabra realmente se volvió carne en mi vida, y eso es lo que necesitamos, vivir esta palabra, vivirla. Los inconversos, los que no le conocen, necesitan ver a Cristo en nosotros y lo van a hacer si vivimos las palabras, si vivimos sus promesas, si eso se hace carne y no algo que creemos de oídas solamente. Que sea de ánimo recordar todas estas verdades. Él estará con nosotras, está con nosotras, moviendo todas las piezas, orquestando cada situación para nuestro bien. Él nos protegerá, nos guiará en la noche oscura de nuestra vida. Cuando nos sintamos en peligro, amenazadas por las presiones, los problemas, Él nos librará en el momento oportuno. Lo que nosotras debemos hacer es someternos bajo su guía y seguir todas sus indicaciones. La única parte que nos corresponde. Y animémonos, porque el Señor viene pronto. Y allí se van a acabar los problemas, las pruebas, las angustias y las dificultades. Animémonos, hermanas. Que el Señor les bendiga mucho. Les amo mucho. Deseo poder verles cuando el Señor lo permita. Y que el Señor siga hablándonos en nuestras vidas. No podemos hacer nada sin Él. Necesitamos al Señor. Aún para creerle. Para ser sensible a su palabra. Vamos a orar y terminamos este tiempo. Que el Señor les bendiga mucho. Y a cada una. Un beso para todas. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo, por tu palabra, y te pido, Señor, por cada una, que tú puedas obrar y tu palabra pueda llegar a cada corazón conforme a tu voluntad, porque sabemos que así será, porque sabemos que nada somos y sabemos que lo único que nos sostiene en este mundo es tu maravillosa palabra. Gracias por ese libro, por esa riqueza abundante que nos has dado para que no seamos cristianos desnutridos. Señor, ayúdanos a abrir nuestros ojos espirituales cada día y llenarnos de tus promesas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.